Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Libertad Digital pues, que nos ceda este tiempo, este espacio, pues, para hablar de una cuestión que para Murcia es muy importante, que es la gestión del agua y cómo venimos abordándola pues, durante los últimos años, ¿no? Lo primero de todo, cuando te toca en una jornada temática de esta naturaleza intervenir el último, pues claro, esto tiene una peguilla, que casi todo lo que vayas a poder decir, alguien ya lo ha dicho antes, eso es un fastidio, ¿no? Pero bueno, intentaré, dentro de un orden, pues intentar hacer esto que no sea especialmente soporífero y no repetir demasiado lo que han dicho quienes me han antecedido en la jornada de hoy, ¿no? La región de Murcia y el resto de España creo que no cabe duda o que no merecería reproche la afirmación de que el agua es fundamental para el desarrollo económico, social y medioambiental de cada territorio, ¿no? En Murcia, por cuanto tenemos un serio problema de carencia del recurso, pues hemos tenido que agudizar el ingenio durante 2 décadas para intentar hacer el mejor uso de la escasa cantidad de agua que tenemos. Y en ese sentido, pues viene siendo una de las preocupaciones del gobierno regional durante aproximadamente 25 años, ¿no? Y eso es un poco de lo que yo quiero hablar hoy, de cómo se gestiona el agua en la región de Murcia y su vínculo, lógicamente, con el sector agroalimentario, que depende mucho de ese recurso para poder seguir funcionando, ¿no? Lo primero, y si me permiten, lógicamente para comenzar, pues, si esto quiere... Ah, estupendo, pero... estupendo. Contextualizar qué es la región de Murcia, ¿no? La región de Murcia, comunidad autónoma, uniprovincial, casi 1,6 millones de habitantes, 45 municipios con casi 300 áreas de población, 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, el 85% de la superficie está por encima de la cota 200, tenemos un 32% de nuestra superficie destinada al sector agrícola y tenemos un clima excepcional para las prácticas agrícolas. En esto pues nos pasa un poco como comentaba antes Imanol, pues estamos en una situación muy parecida a la de Almería. Nosotros también estamos parte en esa isla. La isla no es solamente Almería, sino que la compartís con Murcia, Imanol. Y tenemos un clima estupendo, pero tenemos un pequeño problema con la cuestión de la precipitación, que es que pues llueve poco. Tenemos precipitaciones que se sitúan habitualmente por debajo de los 300 milímetros al año. Ya saben ustedes que la media nacional suele estar algo por encima de 600, pues nosotros estamos por debajo del 50% de la media nacional, ¿no? Eso, lógicamente, pues condiciona las cosas que podemos y no podemos hacer, ¿no? ¿Por qué es importante el agua en la región de Murcia? El agua es importante en la región de Murcia en un contexto en el que, efectivamente, somos una región semiárida, tenemos un estrés hídrico muy alto, como decía, llueve muy poco. Si ven ustedes en el planito este de España, pues ven que esa isla, que representa la Huerta de Europa, la Comunidad Autónoma de Murcia, la provincia de Almería, pues es de color marrón, mientras que el resto del país pues tiene unos colores que tienden más al azulado, ¿no? Y es porque, como decía, llueve muy poco. Nosotros hemos cerrado el año 2024 con una precipitación que está en el 68% de precisión normal, 214 milímetros, ¿no? Esto contrasta con que tenemos un sector agroalimentario que es francamente potente. Piensen que las grandes cifras hablan de que un 32,5% del empleo regional, un 28,3% de la producción agrícola está vinculado al sector alimentario, o ocupando tan solo el 2,2% del territorio nacional, pues tenemos el 20% de las exportaciones de carácter alimentario que hay en España. Eso nos lleva a una cuestión que es evidente, ¿no? Tenemos que hacer una gestión del agua muy eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos dotaciones de riego que están tremendamente por debajo de las que se maneja en la media nacional. Por poner una referencia numérica, pues si otras cuencas hidrográficas con mayor pluviometría que el Segura pueden manejar comúnmente dotaciones de agua que superan los 6-7.000 metros cúbicos por hectárea, nosotros tenemos medias que están por debajo de 2.900 y tenemos incluso regadíos que son competitivos con apenas 1.000 metros cúbicos por hectárea y año, ¿no? ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues a hacer de esa necesidad pues una virtud, pero como digo, por necesidad, no porque hayamos sido más inteligentes ni más inquietos que otros, sino porque no tenemos más remedio que hacerlo. Tenemos una superficie tremendamente tecnificada, tenemos el 85% de la superficie que gestiona nuestras comunidades de regantes, está dotada de riego localizado y recientemente pues hemos ido avanzando con la tecnología disponible en esto que hemos dado a llamar la agricultura sostenible y de precisión, ¿no? Que básicamente lo que nos permite es optimizar al máximo con las innovaciones tecnológicas por lo que es la gestión del agua y del fertilizante como insumos básicos para la agricultura, ¿no? En este contexto, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en la gestión del agua, ¿no? Uno que ha sido comentado aquí ya en más de una ocasión, pues efectivamente tenemos una circunstancia en la que parece pues, que el clima pues, nos pone encima de la mesa algún reto, tenemos alteraciones en los ciclos hidrológicos, llueve diferente,
tenemos reducción de fuentes de agua en algunos momentos del año y tenemos, desafortunadamente, en el Levante, y eso pues, se ha podido ver con especial crudeza los últimos tiempos, eventos extremos que son más frecuentes, ¿no? Ante eso, algo que comentaba la presidenta en su inauguración, tenemos un aumento de la demanda, crecimiento poblacional, intensificación agrícola necesaria para producir alimentos, cosa que sabemos hacer y que hay que alimentar al mundo. La población ha crecido de forma notable en las últimas décadas, pero yo recuerdo una intervención de la presidenta en otro foro en el que recordaba que el suelo que tenemos para cultivar es finito. Es el que hay, tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber utilizarlo y optimizarlo para poder facilitar pues una cosa que hacen nuestros agricultores, que es tan loable como alimentarnos a todos nosotros. Y tenemos otro desafío, que son las regulaciones ambientales. También mencionas aquí en algún momento. Pues, sin ir más lejos, la Directiva Marco del Agua nos marca la necesidad de materializar la consecución de unos objetivos ambientales que básicamente pues, se basan en conseguir el buen estado cualitativo y cuantitativo de las masas de agua superficiales subterráneas, ¿no? Pues para lo cual pues bueno, pues tenemos que aplicar medidas de depuración o medidas, como decía, a nivel de producción agrícola que sean compatibles, lógicamente, con la producción, con la protección del medio ambiente, ¿no? Claro, para enfrentar todos estos retos y todos estos desafíos, pues yo creo que las recetas están bastante claras, ¿no? Tengo aquí una cosa que también decía Manuel que me ha hecho gracia, ¿no? Esto, si saberlas, las sabemos, lo que hace falta es hacerlas, ¿no? Esto, si contarlas es fácil, lo difícil es ponerlas en marcha, ¿no? Tenemos tecnología avanzada, tenemos una panoplia de soluciones encima de la mesa que nos ayudan a alcanzar por los objetivos para que nuestra agricultura sea sostenible. Evidentemente, la primera y fundamental es mejorar la eficiencia de los temas de riego y el ahorro de agua. Tenemos que conseguir sacarle el máximo rendimiento a cada gota del recurso que tenemos, ¿no? Tenemos que ser eficientes transportando el agua hasta el punto donde la vamos a hacer eficiente en su dotación. No podemos permitir que se pierda por el camino. Tenemos que conseguir tener redes de distribución que sean eficientes y que no tengan grandes pérdidas, porque cuando uno saca matemática del agua que se pierde en la distribución, a veces los números pueden ser bastante preocupantes. Hemos hablado de energía también. Tenemos que mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras de regadío. ¿Por qué? Pues bueno, creo que también hemos comentado en algún momento hoy que allá por el año 2021 pues tuvimos ahí una eclosión de los precios de energía, se dispara de una manera notable. Y claro, todo esto de modernizar regadío está muy bien, pero como tenemos la fea costumbre de presurizar las redes, consumimos energía. Y claro, cuando la energía es baratita, pues no hay mucho problema, pero cuando la energía se dispara de precio, pues el riego modernizado empieza a costar dinero, ¿no? Entonces esto pues hay que intentar ser lo más eficiente en los consumos energéticos. No solamente ser eficiente, sino pues también aprovechemos la tecnología para tener energía barata. Generemos energía renovable que nos sirva para abastecer a nuestros sistemas de regadío, a nuestras infraestructuras de las comunidades regantes, ¿no? El quinto punto también es bastante trivial. Cuando estamos en zonas en las que llueve poco, es muy necesario regular. Hace falta tener capacidad de regulación. Alguien decía hace poco también en una ponencia sobre agua que se puede identificar muy fácil una zona seca de una zona húmeda con el número de balsas de riego que hay. Yo también, nosotros en la región de Murcia tenemos identificadas casi 20.000 balsas de riego, de las cuales además son grandes balsas sometidas a clasificación por ley de agua del dominio público hidráulico, más de 5.000. Recuerdo en un observatorio nacional del regadío que mi compañera de Rioja decía que ya tenía 10 o 12. Pues nosotros tenemos en Murcia 5.000 balsas que son susceptibles de ser clasificadas por cuanto tienen un tamaño suficientemente grande. Pero es fundamental a los efectos de tener regulación para poder regar todo el año y mantener la producción agrícola todo el año. Y el punto sexto es pues una cuestión que nosotros en Murcia hemos impulsado, que es aprovechar un recurso que es constante en el tiempo, que está disponible y que es pues, el agua que sacamos de las estaciones depuradoras, tratarla de manera adecuada para que sea compatible con su reutilización. Esto me lleva a mi siguiente punto, y que es hablarle de una de las cosas que está bajo mi responsabilidad, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Yo aquí hago un pequeño inciso. En Murcia, hace 25 años, con un objetivo meramente medioambiental, en origen, se creó la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región de Murcia, cuyo objetivo es, en origen, pues, recaudar y gestionar un canon de saneamiento para luego aplicar esos recursos económicos pues, a una cuestión que nos marca la Directiva 271/91, que es pues, mantener estaciones de depuración o darle un servicio de depuración a todas las aglomeraciones urbanas que tengan más de 2.000 habitantes equivalentes, ¿no? A lo largo de estos 25 años, pues lo que hemos hecho con ese canon es gestionar 100 depuradoras. Creo que hemos convertido a la región de Murcia en un referente mundial en reutilización de agua.
porque hemos conseguido depurar el 99,3%, darle servicio al 99,3% de la población que tenemos en la región de Murcia, con cobertura a núcleos que tienen incluso menos de 150 habitantes, ¿no? Y esto, pues, para nosotros es muy importante porque es una de las bases, ahora les explicaré por qué, que apoya nuestro sector agroalimentario, ¿no? Y voy a contar, por ser ágil, 2 casos de éxito que nos han funcionado muy bien en la región de Murcia a los efectos de darle cobertura y darle soporte a nuestro pujante sector alimentario. Uno de ellos tiene que ver mucho con esa MUR, que es, como decía, ese uso del agua regenerada, ¿no? El otro, pues, está más relacionado con las prácticas agrícolas y la implantación de lo que, pues, como decía, la agricultura 4.0, la agricultura esta sostenible y de precisión, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Murcia? Como les decía, cuando se crea la SAMUR en el año 2000, el planteamiento era un planteamiento medioambiental. Había un problema importante de vertidos al río Segura de la industria conservera, que en aquella época era muy pujante en Murcia, y entonces alguien dijo, bueno, pues nada, pues vamos a inventar una entidad de saneamiento que construya plantas depuradoras y con eso pues vamos a depurar todo el agua que tenemos y vamos a recuperar el río Segura, que era un río tremendamente contaminado. Alguien dijo, oye, ya que estamos, ese agua luego podemos hacer algo con ella, podemos reutilizarla, hombre, pues sí, pues se puede coger, podemos dotar todas las plantas depuradoras de sistema de tratamiento terciario y así pues tendremos un recurso adicional que podremos destinar al regadío, ¿no? Y eso fue lo que se empezó a hacer en el año 2000 y que ahora, pues, en el año 2025 nos permite, como decía, tener 100 plantas depuradoras dotadas de tratamientos de regeneración que nos permiten, de ese 99,3% del agua que se depura, regenerar el 98%. Y eso para nosotros es muy importante, porque ese 98% de agua que nosotros depuramos se destina fundamentalmente a la actividad agraria. La ponemos a disposición de los usuarios de regadío, hasta el punto de que en la región de Murcia, que como digo es muy seca y tenemos un estrés importante de recursos hídricos, y aparte de una cuestión política más que discutida con este Ministerio para la Transición Ecológica, pues el 15% del agua que se utiliza para regar proviene de las plantas depuradoras. Y ese volumen más es constante, es estable, por cuanto pues, el ciudadano, el consumo de agua que tiene suele ser más o menos regular al cabo de los años y además, pues como tiene prioridad de uso respecto a otro tipo de dotaciones, pues está asegurado. El 5% restante, pues lógicamente no lo desperdiciamos, se utiliza para otros usos también necesarios, pues, limpieza de calles, riego de jardines, campos de golf, de este tipo, pero como digo, el factor fundamental es destinar este agua al regadío, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros hemos identificado como caso de éxito. De hecho, normalmente somos visitados por países europeos que nos preguntan cuál es el modelo que nosotros hemos seguido. La clave de todo esto tiene una base tecnológica muy importante. Necesitas tecnología para poder regenerar el agua, pero sobre todo necesitas medidas de gobernanza, medidas de corte político que realmente apuesten por recaudar ese canon, aplicarlo directamente a un fin que es la construcción y la explotación de las plantas depuradoras y luego pues, a poner ese agua a disposición de los usuarios de regadío, cuestión que incluso todavía podemos permitirnos de forma gratuita. Ese agua se pone a disposición de ellos sin ningún coste, ¿no? El otro caso de éxito que yo quería identificar, y está muy vinculado a la protección medioambiental, a la par que a ser eficiente con el tema del uso del agua, es los proyectos que están relacionados con la implantación de la tecnología de agricultura sostenible, ¿no? Esto también, pues que yo creo que es algo, se ha mencionado también por aquí por alguno de los ponentes previos a mí. Al final se trata de colocar sensorización en los cultivos a diferentes profundidades en función de la tipología de cultivo para recoger cantidad de datos, poder enviarlos a través de redes de telefonía o la que corresponda a un servidor, poder tratarlos con inteligencia artificial y poner una interesante cantidad de información a disposición del usuario que le apoya a la toma de decisión, ¿no? Nosotros en ese sentido también quisimos ser pioneros y lo que hicimos fue, pues en el año 2020 impulsamos la que hasta hoy nos consta es la red lisimétrica más grande que hay en España y posiblemente en Europa. Apostamos por coger la comunidad de regantes de Campo de Cartagena. La comunidad de regantes de Campo de Cartagena es la comunidad de regantes más grande que hay en España sin ser junta central. Tiene 45.000 hectáreas, prácticamente 44.000 y pico, y lo que hicimos fue invertir 1.400.000 euros en instalar 1.000 sondas de humedad en 500 puntos de control. ¿Qué hacen esas sondas? Pues lo que comentamos. Miden humedad, conductividad, saturación del suelo, miden temperatura, miden una serie de datos que lo que nos permiten es, conectados a estaciones meteorológicas y con conocimiento incluso de qué puede pasar a efectos pluviométricos en los días sucesivos, ir tomando decisiones automatizadas sobre el riego y asesorar al agricultor, ¿no? El problema de tener
una ingente cantidad de datos, es que manejarlos es muy complejo. Ahí la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos. La inteligencia artificial lo que nos ayuda es a tratar, a manejar esos datos en masa y, como digo, convertirlos en una información que es manejable por los agricultores y que los ayuda a poder tomar decisiones para que sus cultivos sean mucho más eficientes. Como digo, gastando el agua que es necesaria y el fertilizante que es necesario y además asegurando una cuestión que es importante y es que ese agua no produce afección a las masas de agua subterránea, porque efectivamente yo creo que quien más cuida el medio ambiente, y hay que demostrarlo, son los agricultores. Yo, por no extenderlo y porque es tarde, a modo de conclusión, ¿cuál es la visión que tenemos de futuro en la región de Murcia? ¿No? Por un lado, tenemos que seguir avanzando en la gestión hídrica, ¿no? Yo creo que Murcia se ha consolidado, y ahí también la región de Andalucía, con la parte de Almería, creo que está a nuestro lado como referentes internacionales en el uso eficiente del agua. Yo creo que no hay zonas, posiblemente en Europa, que se gestione el agua de una manera tan eficiente como se hace en el sureste español. Creo que hemos demostrado que la reutilización en zonas de escasez puede ser un elemento fundamental para sostener el sector agroalimentario. Es un recurso que está ahí, podemos aprovecharlo, se está aprovechando. Evidentemente yo en esto soy muy crítico. Se habla mucho de la posibilidad de fomentar el uso del agua regenerada, y yo creo que no tenemos que engañarnos. El agua regenerada se va a utilizar donde no hay recursos de naturaleza. Se utilizará en Andalucía, en la provincia de Málaga, en la provincia de Granada, en Almería, en Murcia, en la provincia de Alicante. Yo creo que un señor de Valladolid y uno de La Coruña va a ser muy complicado que regeneren agua. Pues ya les digo yo que es un tema bastante pesado, bastante tedioso, laborioso, requiere inversiones, cantidad de controles y, por lo tanto, pues sea algo que estará circunscrito posiblemente en el futuro, salvo que haya algún cambio regulatorio que no me atrevo a atisbar, solamente lo haremos las regiones que somos muy secas, ¿no? Y nosotros, el tener un ente específico que se encarga de la depuración de las aguas residuales, nos ha permitido tener ese elevado nivel de depuración y poner un agua regenerada que tenemos controlada en calidad y que le damos a los agricultores con las máximas garantías. Créanme que al principio esto de utilizar el agua de las depuradoras hace 20 años genera un cierto rechazo, ¿no? Después de 20, 25 años, pues los agricultores están convencidos que la calidad del agua regenerada es bastante superior a la que se capta de cualquier río español para los riegos tradicionales, ¿no? Tenemos retos pendientes, por supuesto. Tenemos que seguir innovando. No podemos pararnos aquí, tenemos que seguir trabajando en la innovación ante esos escenarios pues, que parece que nos apuntan a mayor escasez hídrica y mayor irregularidad en las precipitaciones, ¿no? Creo que seguir trabajando en los ámbitos de que se acepte socialmente el uso del agua regenerada, ya no tanto para el agricultor, sino también para el usuario final, ¿no? Para el consumidor, ¿no? Creo que ahí tenemos que reforzar la comunicación, tenemos que reforzar la transparencia y, en definitiva, pues tenemos que explicar que es un agua que tiene, como digo, todas las garantías, más incluso que el agua de captación de los ríos, ¿no? Y tenemos regulaciones. Aquí se ha hablado mucho de regulaciones, de normativas, de las normativas que aprietan, ahogan a nuestros productores. Y desafortunadamente pues tenemos cambios regulatorios importantes en materia de depuración y reutilización muy recientes, ¿no? Adaptarnos a todas esas normativas para poder seguir teniendo disponibilidad del recurso en cumplimiento de la normativa, pues también le digo que es caro. Y la adaptación a la normativa lo que va a requerir son grandes inversiones, que habrá que ver la manera de poder abordarlas sin repercutir los precios finales al consumidor o al usuario del agua, que es el regante, ¿no? Y tenemos que mantener estrategias para la sostenibilidad. Nuestra agricultura es sostenible y tenemos que seguir demostrándolo cada día, ¿no? Tenemos que seguir apostando por la inteligencia artificial, por el Big Data, por el Internet de las cosas para garantizar la toma de decisiones, para asegurar que estamos haciendo en tiempo real, estamos tomando el mejor camino posible en cada momento. Tenemos que reforzar la colaboración público-privada. Nosotros, las administraciones públicas, necesitamos de la empresa privada para tener la oportunidad de implantar todas esas tecnologías. Sin ellos, lógicamente, nuestro desarrollo sería imposible. Nosotros no podríamos haber avanzado en las cifras que les comentaba de depuración si no fuera por el apoyo que las empresas privadas, a través de los explotadores, nos prestan para desarrollar la tecnología y la implantación en las plantas depuradoras que nos permite tener ese grado de rendimiento, ¿no? Integrar la economía circular en toda la cadena de valor del agua. Esto es importante porque es verdad que si piensan ustedes en la depuración, le llamamos depuradoras, ahora modernamente gente le llama biofactorías. ¿Por qué? Porque efectivamente en el tratamiento del agua podemos recuperar nutrientes, podemos recuperar energía con la digestión de fangos y tenemos que, pues en todo el ciclo urbano del agua, tenemos que saber aplicar la economía circular
pues entendiendo que hay más solamente que depurar el agua y regenerarla, sino que tenemos incluso la posibilidad de obtener algún valor añadido. Y, por supuesto, la formación continua para los agricultores. También creo que, te voy a volver, Imanol, a tomar la palabra. Tú hablabas de que esto cada vez hay menos gente que sepa. Esto la gente, cada vez es más difícil encontrar gente que realmente esté, digamos, esté al día en esto del estado del arte y, por tanto, necesitamos seguir sumando gente, técnicos, agricultores, que sean expertos en la gestión del agua y poder fomentar esa cultura eficiente en el uso de la tecnología y del recurso hídrico. Yo no quiero entretenerles más, con esto termino. Creo que la región de Murcia es un buen espejo para ver qué se puede hacer con un recurso hídrico escaso para fomentar una actividad agrícola muy importante desde el punto de vista económico, social y también medioambiental. Y creo que estas son las claves a futuro para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias.